El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, está presentando el Índice de Competitividad Urbana 2021 y de los principales hallazgos, si no es que el más relevante de este estudio, pues está el hecho de la revelación de que la competitividad de las ciudades del país se vio severamente mermada por el deterioro de las finanzas locales y de la inversión en estas, a tal grado que ninguna alcanza un nivel alto. Vamos a conversar con Ivania Massari. Ella es coordinadora de evaluación y análisis del IMCO. Ivania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá. Igualmente que nos acompañes, Ivania. ¿Qué es lo que resaltarías de este índice? ¿Qué es lo que más resulta revelador de este análisis? Mira, justo este análisis nos permite dimensionar cuáles fueron ciertos aspectos de la pandemia sobre las zonas metropolitanas del país. Como bien mencionabas al principio, sí vimos una caída importante en la inversión extranjera directa, es aproximadamente en promedio del 18%. Además, que las ciudades están dependiendo cada vez más de las participaciones federales en comparación a sus ingresos propios. Sin embargo, también hubieron algunas mejorías. Por ejemplo, algunas tasas de delitos se vieron más bajas a comparación al año anterior y la conectividad se incrementó, posiblemente por esta necesidad del trabajo en casa, al igual que el estudio. Los hogares con computadoras e internet, su porcentaje se incrementó bastante. Sí, interesante. Ivania, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Ivania, de sus estudios también se desprende que desafortunadamente ninguna ciudad pues alcanza niveles de competitividad pues adecuados, ni siquiera Monterrey, ni siquiera la Ciudad de México. ¿Esto qué consecuencias puede tener para la economía? Aquí lo que tenemos que destacar es que en la competitividad lo que se hacen es comparar las capacidades de que estas ciudades sean atractivas para el capital humano y para la inversión. Dentro de los rankings que nosotros mostramos, en las ciudades grandes, por ejemplo, Valle de México es la ciudad más competitiva con una competitividad adecuada. Es decir, no es una competitividad alta, no está muy lejos del resto de las ciudades como bien mencionan luego Guadalajara, Querétaro, Monterrey y Mérida. Están cercanos a ese grupo que anteriores ediciones habíamos visto que había una mayor margen, tenían más ventaja. Pero lo que sí seguimos persistiendo es que hay ciudades que están con competitividad baja en otras categorías, como son ciudades pequeñas y medianas, en el caso, por ejemplo, de Chilpancingo, La Piedad, Uruapan, Cárdenas y Salamanca, todavía están quedando rezagadas. Y si bien vemos que con la pandemia muchos de los indicadores y variables que nosotros medimos se vieron mermados, esta distancia todavía está persistiendo. Todo el mundo bajó, pero todavía algunas bajaron incluso más. ¿Cuáles serían esas que todavía incluso bajaron más? Vimos el caso, por ejemplo, de Celaya, que incluso con el panorama de que los delitos todavía estaban a la baja y bajaron las tasas, en el caso específico de Celaya, la tasa de homicidios casi se duplicó. Entonces, incluso viendo tendencias generales, algunas ciudades empeoraron mucho más que otras. Claro. El tema del capital humano, Ivania, ¿qué porcentaje o qué importancia tiene en este indicador que ustedes realizan desde el IMCO? Pues para nosotros es muy importante, de hecho es casi la mitad de nuestra definición como competitividad. Y nosotros, por ejemplo, evaluamos mucho lo que es la calidad educativa, el grado de escolaridad que presentan en promedio los que habitan estas ciudades y la cobertura educativa. Y justo en este último notamos una caída generalizada en todas las ciudades. Por la pandemia, el porcentaje de niños menores de 14 años con cobertura para poder asistir a la escuela disminuyó drásticamente. ¿Qué hay de la inversión extranjera directa? Se daba el dato justamente hace unas horas y la Secretaría de Economía pues festinaba que había subido de manera sensible, pero ¿cómo está permeando la IED en estas ciudades que ustedes están evaluando? Pues mira, en términos generales lo que vimos fue la caída. Nuestro último dato en tema de ciudad es de 2020. Esperemos que este tema sea superado para 2021.
Sí, muchas ciudades se dieron una caída, sin embargo, algunas otras no fue el caso. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, que es una de las ciudades grandes, que fue incluso en su categoría la que más avanzó, en el tema de inversión le fue bien. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, neta, estamos hablando del flujo en sí que entra o sale a la ciudad. Y en el caso específico de Guadalajara, es de las pocas ciudades en donde incluso en 2020 este flujo es mayor que el año anterior. Iván, y a partir pues de estos datos, de esta investigación, ¿cuáles serían las recomendaciones para las ciudades para recuperar esta competitividad pues perdida, como tú dices, en buena medida por la pandemia, pero también por factores pues de poca promoción a las inversiones? Pues mira, uno de los factores indispensables es hablar de coordinación. Como en las ciudades, la ciudadanía no identifica los que son los límites políticos de municipios o alcaldías, ¿no? La coordinación que hay para vivir en una ciudad, puedes estar trabajando en una alcaldía o municipio, viviendo en otro, etcétera. Para poder resolver los problemas que se están viviendo, se necesita que se coordinen no nada más los alcaldes, sino incluso los otros órdenes de gobierno, para que los problemas, por ejemplo, educación, se puedan coordinar y hacer políticas organizadas y de larga planeación. Este estudio, Ivania, ¿con qué periodicidad lo hace el IMCO y representó un avance, un estancamiento o un retroceso respecto del último? Mira, nosotros lo hacemos cada año. Lo que hacemos nosotros es decirte, en términos generales, cuál de todas las 69 ciudades estamos evaluando, cómo van viendo. En términos generales, en muchas de las variables vimos retrocesos. Es decir, y se justifica mucho por los efectos que vivimos del mundo globalizado por la pandemia. Pero incluso con eso hemos notado que, por ejemplo, el caso de Valle de México persiste siendo la ciudad más competitiva entre las más grandes. Sin embargo, sí, varios de sus indicadores no están tan bien como lo estaban el año anterior. Claro. En el caso de la Ciudad de México, ¿cuáles serían los aspectos a destacar dentro de este estudio, Ivania? Pues mira, la Ciudad de México definitivamente es la ciudad más innovadora. Es la ciudad donde hay más empresas grandes, mayor tema de productividad total de los factores, centros de investigación van muy bien. De hecho, junto con Querétaro son los que serían los vanguardistas en el tema de innovación. Entonces, eso es una de las ventajas que presenta. Y algo que hacemos con estas mediciones es los 10 temas que medimos, como el tema de seguridad, el tema medioambiental, están viendo pequeñas mejorías en el Valle de México también. ¿Y cuáles son otras vocaciones, aparte, por ejemplo, del aspecto tecnológico, que ustedes han detectado en otras regiones del país y particularmente ciudades específicas? Por ejemplo, algo que destacar es que Mérida, sin duda, es la ciudad con el mejor sistema de derecho en el tema de delitos y en el tema de percepción de seguridad, ¿no? Presentan las tasas más bajas y la percepción de seguridad más alta. Otro a destacar, por ejemplo, es Monterrey. En el tema laboral tiene unos buenos salarios, el costo de electricidad, que es el costo que atraen las fábricas, es mucho más bajo que en otras partes de la República. Le va muy bien en otros temas como el porcentaje de la población que labora y recibe ingresos, porque esto también es un tema luego después, y el salario promedio es alto a comparación de otras ciudades. Pues te queremos agradecer la comunicación, Ivania Massari, coordinadora de evaluación y análisis del IMCO, por todos estos datos que nos compartiste esta tarde. No, muchísimas gracias, y nada más invitarlos a visitar el estudio en www.imco.rc.mx. Bien, pues ahí estaremos.